Buenas tardes, somos la María Navarro y Alba Torre y vamos a comenzar esta primera sesión del Rincón del Residente, organizada por la Asociación Andaluza de Ginecología y Obstetricia, y nuestra presentación se titula Histeroscopia quirúrgica, ¿podemos prescindir del quirófano de anestesia general? Bueno, para dar luz a esta pregunta, vamos a presentar dos casos clínicos. Continuaremos con unos matices acerca de la ablación de mioma mediante radiofrecuencia. Presentaremos nuestra experiencia acerca de los datos de nuestro hospital con estas técnicas que vamos a tratar durante toda la presentación y los datos referentes al dolor. Y finalizaremos con unos mensajes para llevar a casa. El primer caso clínico trata de una gestante de 41 más 4 semanas con finalización de la gestación por embarazo en vías de prolongación. Como antecedentes personales tiene una miomectomía histeroscópica en 2015 y otra laparotómica en 2020, sin entrada a cabida. Y también tiene 4 interrupciones voluntarias del embarazo. Se realiza una maduración cervical mediante prostaglandina y una posterior inducción de parto al día siguiente con oxitocina intravenosa. El parto finaliza mediante una cesárea urgente por riesgo de pérdida de bienestar fetal y nace una mujer de 3.350 gramos, ACAR 579 y pH 720. En la hoja quirúrgica consta que fue una cirugía dificultosa debido a los antecedentes quirúrgicos de la paciente y que se realiza una extracción manual de placenta. Durante la evolución, en el primer día postoperatorio, la paciente presenta un sangrado como regla que se controla sin intervención médica. El control analítico en el puerperio fue de una hemoglobina de 10,8, un hematocrito de 32, 21.000 leucos con un 80% de neutrófilos y plaquetas normales. Presenta un postoperatorio favorable y se da de alta al tercer día con una clínica completamente normal, con constantes normales, afebril, presenta un útero involucionado, loquios normales y la herida quirúrgica presenta un buen estado de cicatrización. 17 días posteriores al alta acude a nuestras urgencias de nuestro servicio por fiebre, cefalea y dolor abdominal. A la exploración presenta una temperatura de 37,9 grados centígrados, una tensión de 12,7, pero la paciente sí que presenta un mal estado general. Presenta bastante dolor a la palpación profunda en hipogastrio, aunque no tiene signos de defensa ni peritonismo. El especuloscopia tiene un sangrado escaso procedente de cavidad con loquio seroso y al tacto bimanual sí que vemos que el útero es doloroso a la movilización, aunque está involucionado, contraído. Le realizamos una ecografía transvaginal y en ella apreciamos un útero en anteversión con una imagen hiperecogénica de unos 30 milímetros de diámetro mayor en cara posterior uterina. No presenta líquido libre y esta formación es Doppler negativa. El resto de la exploración por aparato fue sin hallazgo. Solicitamos una analítica sanguínea completa con urocultivo, cultivo vaginal y hemocultivos, y estos resultados fueron el hemograma completamente normal. La proteína C reactiva sí que estaba significativamente elevada, 21,77 miligramos por decilitro, y los cultivos todavía estaban pendientes, por lo que se ingresa con sospecha de endometritis puerperal y para iniciar tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro intravenoso. Y se indica permanecer en ayunas para una evacuación ecoguiada de dicha formación. Al día siguiente, el primer día del ingreso, se realiza un legrado aspirativo ecoguiado extrayendo abundantes restos trofoblásticos malolientes. Pero en la eco se indica que persiste esa imagen compatible con un mioma, lo que describen parecido a un mioma tipo 2 de la FIGO en cara posterior derecha uterina. Los restos que se obtienen se envían a anatomía patológica y al laboratorio de microbiología. Al segundo día del ingreso, la paciente permanece afebril con la antibioterapia pautada, tiene una mejoría leve del estado general, no sangra, y la altura uterina está como unas 20 semanas de gestación con un útero contraído. Se realiza un nuevo control analítico con un hemograma normal y un leve descenso de la PCR a 17,94 miligramos decilitro.
Llegan los resultados de los cultivos, el hemocultivo resulta negativo, el urocultivo y el cultivo vaginal son positivos a E. coli, pero sensibles a la antibioterapia que se había pautado, y se realiza un nuevo control ecográfico, persistiendo esa imagen hiperecogénica de 34 por 20 milímetros en cara posterior uterina, los anejos continúan normales, y ante esa evolución tórpida, oscilante, y la imagen ecográfica persistente, se indica una realización de una histeroscopia diagnóstico terapéutica. Este procedimiento se realiza en nuestro hospital, en nuestro servicio, en un quirófano de anestesia local, dándose de alta a las pacientes al poco rato del procedimiento, en cuanto se encuentran bien. Para ello administramos una premedicación con ibuprofeno 600 miligramos y diazepam 10 miligramos vía oral. Y en este caso administramos una anestesia paracervical con levobupivacaína al 2,5% y mepivacaína al 2%, diluidas al 50% con suero fisiológico. Esta se inyecta a las 3 y 9 horarias cervicales, 20 centímetros cúbicos a cada lado. En esta diapositiva, como vemos en la imagen de la izquierda, muestra la mesa de preparación para la administración de anestesia. Arriba, en la parte superior derecha, vemos las dos ampollas de anestesia con el suero fisiológico, la aguja para la inyección paracervical, las dos jeringas, una para cada lado, y los demás dispositivos necesarios. Y en la derecha, una simulación para la administración de anestesia. Remarcar que el uso de la pinza de Pozzi no es obligatorio, quedando relegado a las ocasiones en las que resulta más dificultosa la administración del anestésico. Ante los hallazgos histeroscópicos se realiza, que vamos a ver aquí, se decide realizar una técnica de Miosure, que es una morcelación de miomas, pero también se puede utilizar para, como vemos en el vídeo, la morcelación de restos trofoblásticos. Como vemos en este caso, se evidencian los restos placentarios que ocupa toda la cara posterior uterina, en aquello que parecía confundirnos con un mioma, y con una medida acorde a lo que veíamos ecográficamente. Se decide la morcelación mediante Miosure Omni hasta su completa extirpación. Aquí vemos la realización de la técnica, comenzando a morcelar, y se realiza hasta su extirpación completa. Ahí vemos. No sé. Hasta aquí. Bueno, y se envían las muestras a anatomía patológica. Tras finalizar el procedimiento, se cuestiona a la paciente acerca del dolor que ha sentido durante todo el procedimiento mediante la escala visual analógica EVA, y esta paciente da una puntuación de 4 sobre 10 durante la infiltración de la anestesia, de 1 sobre 10 durante el procedimiento propio de morcelación y de 0 sobre 10 en el postoperatorio inmediato. Este dispositivo, el Miosure Omni, permite, como hemos visto, realizar un diagnóstico y tratamiento quirúrgico con un único sistema, con el uso de energía mecánica, sin uso de energía eléctrica, y permite la morcelación y aspiración simultánea de los tejidos. El sistema consta, como vemos, de una consola de fácil manejo, un histeroscopio con óptica de cero y con un canal de lavado y un canal de trabajo. El canal de lavado es extraíble, y el propio dispositivo Miosure, que se introduce en el canal de trabajo cuando lo creamos necesario. Como vemos en la imagen de la derecha, este dispositivo presenta una ventana de corte en su extremo, que será la que debemos presentar hacia la lesión para realizar un corte eficaz con movimientos de vaivén y rotación oscilante. Pues bien, al alta domiciliaria, nuestra paciente presentó una mejoría clínica significativa con una analítica dentro de la normalidad
un descenso de la PCR muy significativo que llegó al alta a 1,63 miligramos decilitro. Se revisó en la consulta al mes de darle el alta sin objetivar alteraciones y los resultados de anatomía patológica sí que indicaron restos placentarios retenidos con necrobiosis y accesificación. A continuación va a continuar mi compañera Alba Torres con el siguiente caso clínico. Voy a presentar el caso clínico número 2. Aquí nos encontramos con una paciente de 52 años con metrorragia anemizante en seguimiento en la consulta de ginecología desde 2019 por dicho motivo. Como antecedentes personales, la paciente es hipertensa en tratamiento con enalapril, tiene hipotiroidismo también en tratamiento con Eutiro y anemia crónica. Su fórmula menstrual es 728 y la fórmula obstétrica ha tenido 2 partos vaginales y una muerte fetal anteparto. Como método anticonceptivo utiliza la ligadura tubárica bilateral. Esta paciente ha sido tratada inicialmente con ensafibrin y con hierro vía oral, así como con la colocación de un DIU de levonorgestrel que fue expulsado una semana después de haberlo colocado y gestágenos orales sin presentar mejoría sintomática con ninguno de ellos. Por lo que esta paciente es vista en la consulta de ginecología, en la ecografía, en la exploración ecográfica, subjetiva a un útero en anteversión, con un endometrio homogéneo de 12 milímetros y en el fondo parece observarse una imagen sugerente de un mioma tipo 2-3 de 30 milímetros con los anejos normales. El control analítico en dicho momento muestra una hemoglobina de 9 gramos por decilitro, un hematocrito de 29,9%, una ferritina inferior a 8 nanogramos por mililitro y un índice de saturación de transferrina de 2,6% cuando la normalidad se encuentra entre 17 y 30%. Según la sospecha ecográfica y la anemia ferropénica grave y de larga evolución que presenta, se indica la realización de una histeroscopia diagnóstica. La histeroscopia se realiza sin incidencia, en la cual se observa una cavidad uterina normal con un endometrio de aspecto atrófico y ambos osteontubáricos son visibles, por lo que se determina que no se observa mioma ni ningún otro resalte en la cavidad endometrial, pero dado que nos encontramos realizando esta técnica, se decide realizar una biopsia endometrial dirigida para, en caso de cuyo resultado sea normal, programar una ablación endometrial con Novasure posteriormente. El resultado anatomopatológico de la biopsia endometrial nos informa que aquí lo que encontramos son fragmentos de endometrio inactivos sin signos de hiperplasia, malignidad ni otros hallazgos histológicos significativos, por lo que ante el resultado normal de dicha biopsia pues se indica la realización de una ablación endometrial. Para ello, para realizar la ablación endometrial, la paciente va a llegar a nuestro hospital, va a llegar a la unidad de histeroscopias por la mañana cuando tenga su cita y va a pasar a una sala de espera en la cual se le va a entregar la premedicación que consiste en ibuprofeno de 600 miligramos y Valium de 10 miligramos, ambos administrados por vía oral. Pasado unos minutos, la paciente va a pasar al quirófano de anestesia local en el cual se va a realizar dicha técnica y se va a comenzar el proceso de la histeroscopia, en el cual en primer lugar consiste en la administración de anestesia local y anestesia intrauterina. Para ello, para esta técnica se va a utilizar levobupivacaína al 2,5%, 5 centímetros cúbicos que iremos aplicando en los 8 puntos que se muestran en esta imagen. Vamos a utilizar una aguja que se irá insertando a lo largo de toda la superficie uterina, pero nunca penetrando en el miometrio, sino que se deberá quedar fuera de este. Se insertará 1 centímetro, se comprobará que no estamos en un vaso sanguíneo y se instilará 1 centímetro cúbico de dicho anestésico. A continuación se volverá a introducir otro centímetro y así hasta cumplir los 5 centímetros de longitud que deberemos ir introduciendo en cada uno de los puntos que aquí nos encontramos. Una vez que ya estén aplicados los 8 puntos, pasaremos a aplicar la anestesia intrauterina. Para ello también se utiliza levobupivacaína al 2,5%, pero en este caso 4 centímetros cúbicos, instilando 2 centímetros cúbicos a cada lado de cada uno de los osteontubáricos, como a 5 milímetros aproximadamente. Para ello debemos localizar los osteontubáricos en la cavidad uterina, para lo cual introduciremos un histeroscopio de Betocchi a lo largo del canal cervical hasta llegar a la cavidad uterina e introduciendo una aguja de punción a través de su canal de trabajo para poder aplicar dicha anestesia. Con esta técnica nos va a permitir que en aquellos procedimientos que no sean histeroscópico como tal, sí que se pueda evaluar de forma completa la cavidad uterina para, en caso de encontrarnos cualquier otra alteración, tratarlo mediante una histeroscopia diagnóstico-terapéutica antes de aplicar la ablación endometrial.
En este vídeo lo que podemos observar es lo que hemos indicado de la utilización de la anestesia intrauterina. Aquí objetivamos la cavidad uterina. Ya hemos visualizado dónde se encuentran ambos ostium tubáricos, por lo que se introduce la aguja de punción a través del canal de trabajo. Se va a seleccionar el lugar al lado de cada ostium donde se va a aplicar la anestesia y a continuación se van a estilar los 2 centímetros cúbicos para dejar insensibilizado también esta parte. Por lo que podemos determinar que la ablación endometrial va a consistir, en primer lugar, en la inserción y el despliegue de un dispositivo que tiene una malla triangular. Dicha malla lo que va a hacer es expandirse para ajustarse tanto a la forma como al tamaño del útero, y a continuación se van a producir la emisión de ondas de radiofrecuencia a través de dicha malla con un tiempo medio de 90 segundos y un tiempo máximo de 120 segundos. Una vez que dicho tiempo ya haya pasado, dicha malla se va a recoger, se va a introducir en el cilindro y se va a extraer fuera del útero. Esta técnica de ablación endometrial por radiofrecuencia nos va a permitir un tratamiento personalizado independientemente del espesor endometrial, aplicando una ablación endometrial menos profunda en los cuernos y más profunda tanto en el cuerpo como en el fondo uterino. En la imagen de la izquierda lo que observamos es la cavidad uterina antes de realizar la ablación endometrial, y en el vídeo de la derecha, una vez que ya se ha finalizado la técnica, vamos a volver a introducir el histeroscopio diagnóstico para comprobar que la ablación ha sido completa y que no hay ninguna parte de la cavidad uterina que queda sin ablacionar y que podría seguir produciendo los sangrados anómalos por los que las pacientes consultan. Como ha comentado mi compañera, al igual que en la morcelación histeroscópica, en la ablación endometrial, una vez que ya se ha finalizado la técnica, la paciente va a volver a pasar a la sala de espera en la cual se había iniciado, y allí vamos a evaluar cuál ha sido el dolor en la escala visual analógica EVA. En este caso será en 3 momentos de todo el procedimiento, tanto en la infiltración anestésica como en el procedimiento de ablación y en el postoperatorio inmediato. Aquí la puntuación media EVA que nos da las pacientes es de 3/10 en la aplicación de la anestesia, de 2/10 en la ablación endometrial y de 1/10 en el postoperatorio inmediato. Una vez que la paciente ha pasado el postoperatorio inmediato, hemos comprobado que está correcta para dar de alta domiciliaria, se van a entregar una serie de recomendaciones. Estas consisten en un reposo relativo y evitar baños en playa y piscina durante 4 a 5 días. Y tras el procedimiento, durante las siguientes 24 horas, se va a pautar una serie de medicación que la paciente va a utilizar en función de sus necesidades. En primer lugar, pautaremos lansoprazol cada 24 horas, así como ibuprofeno 600 miligramos y paracetamol 650 miligramos cada 6 horas, o bien que podrá alternar entre ellos cada 4 horas. Si continuara con mucho dolor y el tratamiento anterior no hubiera sido suficiente, se puede añadir tramadol 50 miligramos cada 8 horas y metoclopramida cada 8 horas. En la entrevista posterior, en los días posteriores que hemos hecho en las pacientes, la mayoría de ellas nos informan que el dolor ha sido tolerable y que este ha remitido con la utilización de analgesias de primer nivel. En menor cantidad de los casos han requerido llegar a analgesia de segundo nivel y menos del 5% han tenido que consultar en urgencia por una sintomatología no tolerable después de esta técnica. Tras el procedimiento de ablación endometrial con radiofrecuencia, se vuelve a revisar a la paciente a los 3 meses y nos indica que los síntomas de posablación no lo identificó como dolor, sino como molestias similares a la menstruación, y que el día posterior estaba completamente asintomática. Desde entonces, el sangrado intermenstrual y las menstruaciones han sido menos abundantes que las previas, y en la ecografía transvaginal lo que se objetiva es un útero en anteversión, un endometrio de 15 milímetros premenstrual y anejos normales. En este momento se propone un tratamiento con gestágenos orales para el control del sangrado intercalar, concretamente con desogestrel, un comprimido diario desde el primer día de la menstruación, que la paciente acepta, ya que previamente ha rechazado la colocación de un nuevo DIU de levonorgestrel. Se vuelve a revisar a la paciente a los 6 meses y nos indica que continúa con menstruaciones de poca cantidad y regulares. En la ecografía transvaginal, una línea endometrial de 7 milímetros homogénea, y el control analítico que aquí ya le pedimos
informa de una hemoglobina de 13,3 gramos por decilitro cuando la anterior era de 9, un hematocrito de 39,4% y una ferritina de 30,9 cuando, si recordamos, la de la primera visita era inferior a 8. La paciente nos indica que no ha tomado desogestrel según la pauta que se le indicó, ya que las menstruaciones que ha tenido han sido con un sangrado tolerable y se han mantenido estables desde la ablación endometrial. Unas pequeñas pinceladas sobre la ablación de miomas por radiofrecuencia. En este caso, la anestesia local utilizada es la misma que la que se emplea para la ablación endometrial con Novasure. Al igual que realizamos en el procedimiento de la ablación endometrial con Novasure, se va a realizar la técnica de la ablación de mioma y una vez que la paciente pase a la sala de espera posteriormente a la técnica, se le va a preguntar sobre cuál es su puntuación en la escala visual analógica EVA, tanto en el momento de la infiltración anestésica como en el procedimiento de ablación y en el postoperatorio inmediato. El resultado, la puntuación media de la escala EVA de todas las pacientes que se habían sometido a dicha técnica en el momento de la presentación de esta charla es de 2/10 para el momento de la infiltración anestésica, de 2/10 para el procedimiento de ablación como tal y de 0 para el postoperatorio inmediato. Como podemos observar en este vídeo, estamos realizando la ablación de miomas con la paciente completamente despierta, únicamente utilizando anestesia local y se encuentra completamente asintomática y tranquila durante todo el procedimiento. Por lo que podemos determinar que actualmente el 95% de las histeroscopias quirúrgicas se realizan en un quirófano de anestesia local y que tanto la ablación endometrial como la ablación de miomas por radiofrecuencia se realizan de forma sistemática con anestesia local, siendo nuestro hospital el único donde se lleva a cabo esta técnica utilizando anestesia local y siendo además de forma rutinaria, alejándose del quirófano de anestesia general. Vamos a presentar, por último, nuestra experiencia con las muestras de pacientes que tenemos recogidas hasta el momento de esta charla, tanto en ablación endometrial por radiofrecuencia como en ablación de miomas con radiofrecuencia. En primer lugar, en la ablación endometrial, el resultado se recoge de una muestra de 15 pacientes con una edad media de 44,8 años y todas ellas han consultado por un sangrado uterino anómalo. Los tratamientos previos más utilizados en ellas son gestágeno vía oral en 6 pacientes y la colocación de un DIU de levonorgestrel en 2 pacientes. La puntuación media de la escala EVA durante la anestesia en estas 15 pacientes es de 3,14, durante el procedimiento de ablación es de 2 y en el postoperatorio inmediato es de 1,6, todas ellas sobre 10. Finalmente, todas las pacientes fueron dadas de alta al domicilio con analgesia oral y no hubo complicaciones mayores. En el 53% de las pacientes se produjo una mejoría total del sangrado en la revisión de los 3 meses, en el 20% una mejoría parcial y en 4 pacientes aún no han sido evaluados cuáles son los efectos posteriores. En cuanto a la ablación de miomas por radiofrecuencia, se obtiene los datos de una muestra de 12 pacientes, en las cuales la edad en el 50% de casos está entre los 36 y los 45 años. En el 75%, las causas de esta técnica son las metrorragias debidas hasta en la mitad de los casos a miomas tipo 3 con vascularización periférica. En el caso de la técnica, en el 66% de los casos, la duración fue entre 1 y 4 minutos. En el 58% de los casos, la puntuación de EVA está entre 1 y 2 en el procedimiento anestésico y en la técnica propiamente dicha. Y en el 66% de casos, la puntuación EVA es de 0 para el postoperatorio inmediato. Se produjo una reducción del 42% del volumen del mioma respecto al volumen anterior y en el 91% de los casos no existieron complicaciones. Como conclusiones podemos determinar que la morcelación histeroscópica, la ablación de miomas mediante radiofrecuencia y la ablación endometrial bajo anestesia local son técnicas bien toleradas, seguras y con escasas complicaciones, por lo que nos permiten demostrar la mejoría de síntomas en un entorno ambulatorio con los beneficios que ello conlleva respecto a un entorno hospitalario de ingreso y de anestesia general. Muchas gracias. Gracias.